Bueno, pues uno de los temas principales ha sido el antisemitismo, ha sido también el papel que está jugando Donald Trump. Hemos visto muchos mensajes hacia Irán, pero si os parece, quiero destacar uno de estos temas. Andrew hablaba de los líderes occidentales. Dice que, bueno, que muchos están reprochando en público lo que sucede en Gaza, lo que él niega que sea un genocidio, y que luego le felicitan en privado. ¿Qué te ha parecido, ya no solo este, sino todos los mensajes en los que él iba respondiendo a las acusaciones de los líderes occidentales, negando hambruna, negando el genocidio? ¿Crees que habrá una respuesta internacional que se puede incrementar aún más la presión sobre Israel? Efectivamente, la presión sobre Israel irá en aumento si la guerra continúa. Por eso hay unos grandes esfuerzos y por parte de la administración americana quisieran acabar con la guerra antes de que se cumpla un año de la administración Trump. Sobre los líderes occidentales están en una posición muy complicada, puesto que ellos en realidad no tienen recursos, no tienen herramientas o no las quieren utilizar para poner presión efectiva sobre Israel, y por lo tanto se ven presionados por una opinión pública que está siendo movilizada para que actúen. Lo único que hacen es mostrar su debilidad y mostrar su incapacidad de intervenir efectivamente y coaccionar y cambiar modificar el comportamiento de Israel en esta crisis. Está bien claro que el único país que puede cambiar la forma de actuar de Israel es Estados Unidos, y por lo tanto ellos intentan hacer todas las posibles actuaciones para demostrar a sus opiniones públicas de que están haciendo algo. Lamentablemente se reduce a eventos deportivos, a lo de Eurovisión, que eso sí que es banal. Una oportunidad como esta flotilla podía haber sido reforzada con barcos y un bloqueo naval, por ejemplo, de las aguas territoriales de Israel, no permitiéndoles el acceso a sus campos de gas o a sus campos de petróleo, que por cierto son los que acaban de firmar un acuerdo con Egipto para Egipto comprar energía israelí del Mediterráneo oriental. Así que los líderes occidentales tienen que, como se dice, up their game, y si realmente se creen lo que dicen y toman el bochorno que les produce la opinión pública, que va muy por delante de ellos en la condena de la actuación de Israel en esta guerra, tendrían que decidir si toman una acción decisiva para cambiar la torna y hacer propuestas más sensatas y más realistas sobre la situación de Oriente Medio. Otro país, Estados Unidos es el principal actor en la región, pero otro país es China. Y China no está dispuesta a poner ni un efectivo, ningún esfuerzo en solucionar los problemas de Oriente Medio, mientras el flujo de petróleo del Golfo Pérsico siga funcionando hacia sus puertos y mantener su desarrollo económico. Y un último apunte, la relación entre Arabia Saudí y Pakistán va mucho más atrás, no es reciente. El programa nuclear pakistaní bajo el doctor Khan tuvo financiación saudí y se ha llegado a un acuerdo entre caballeros en el cual está dirigido principalmente contra Irán. En el momento en que Irán tenga la bomba nuclear, posiblemente hay una transferencia de la bomba pakistaní a Arabia Saudí y una colaboración bastante estrecha entre ambos y otras monarquías del Golfo Pérsico para contener la amenaza iraní. Este acuerdo pakistaní-Arabia Saudí no está dirigido contra Israel, está dirigido principalmente contra Irán, que es para los del Golfo la mayor amenaza para su aspecto regional. La posición, volviendo, de los líderes europeos es muy complicada porque la realidad empieza a alcanzar
sus expectativas y sus discursos y tendrán que tomar una dosis de qué es lo que quieren hacer que realmente ayude a solucionar el problema. Bueno, pues a la espera de ver si solucionan o no este problema, les decíamos que Donald Trump hablaba hace escasos minutos, le veían en pantalla pequeña bajando de este avión, parece que va destino a la Ryder Cup y no solo está hablando de lo cerca que está el acuerdo en Gaza, decía que los números económicos son geniales, dice que piensa que podrían tener un acuerdo, hoy por cierto, esto era noticia, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, decía que está de acuerdo con Donald Trump en lo que refiere a Gaza. Le están viendo ahora, subiendo precisamente a su avión. Decía hace apenas unos segundos que la economía en Estados Unidos está mejorando y que los precios han bajado. Decía también que si el gobierno tiene que cerrar, cerrará. Es uno de los puntos fundamentales en la política de Estados Unidos. En estos momentos, los demócratas abogando por un cierre del gobierno. La Casa Blanca ha dicho a las agencias que se preparen para despidos masivos. Trump parece que no teme a estas amenazas demócratas. Dice que no tendrá problema en cerrar el gobierno. Pendientes de las palabras de Donald Trump, enseguida escucharemos al presidente de Estados Unidos, al que hemos escuchado, ha sido al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu. Carlos, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo valoras estas amenazas a Irán y cómo sacaba pecho de las operaciones? Hablaba de los Vipers, de cómo han eliminado a Hezbollah, a Hamas, a los científicos nucleares en Irán. ¿Esto en algún momento se puede volver en su contra o el apoyo de Estados Unidos es suficiente? Porque ha nombrado muchas veces también a Donald Trump. Bueno, Estados Unidos, la administración de Donald Trump, tenía muy claro que no quería inmiscuirse en problemas exteriores y se ha visto arrastrado porque podríamos definir que está secuestrado o que tiene un interés inusitado por la defensa de los derechos, de los intereses de Israel, pero lo vimos, por ejemplo, en la guerra de los 12 días, que no secundó todos los planes que Israel tenía para Irán. De hecho, el bombardeo a esas centrales nucleares, a esas centrifugadoras, fue una pantomima y la respuesta iraní también fue en ese sentido, porque la respuesta iraní fue en todo momento proporcionada y avisaron a los norteamericanos que iban a bombardear y se quedó todo en una puesta en escena, porque Estados Unidos no tiene el interés de secundar a Israel en esta huida hacia adelante personal de Netanyahu, en todo lo que está haciendo en el Líbano, en Siria y con los propios palestinos. Sí me gustaría decir al margen, ahora vuelvo con esto, pero que la relación entre Arabia Saudí e Irán es mucho más fuerte de lo que parece en los últimos tiempos. Ya no es, yo creo que ha cambiado, Arabia tiene una agenda propia, no sabemos para qué lado va a tirar con esa entrada en los BRICS, con ese acercamiento a Irán. Yo creo que ha cambiado bastante las coordenadas de cómo explicábamos Arabia Saudí en el contexto internacional con respecto a hace un tiempo. Y todo lo que he estado escuchando por parte de Andrew Smith, sí decirle que hay una fatua de Khomeini, del Ayatollah Khomeini, por el cual prohíbe el uso nuclear militar, en el que esto reafirmaría la fantasmagoría de que Irán está desarrollando y tiene un plan malévolo para crear la bomba atómica. Irán a día de hoy no puede tener la bomba atómica por esa fatua de Khomeini. Se ha hablado también, y no quería pasarlo por alto, de los líderes occidentales. Los líderes occidentales ahora, o gran parte de ellos, no creen en el respaldo a la causa palestina. El proceder de Israel ha sido siempre el mismo. Ahora, la diferencia de lo que estamos viendo ahora es que nos lo están poniendo en directo. Y claro, no se puede tapar lo que todos los medios de comunicación están emitiendo. Y han apostado por seguir una corriente de apoyo a Palestina, pero miremos en nuestro propio país, en España, como el Partido Socialista siempre históricamente apoyó a Israel, le fascinaban los kibbutz y este tipo de cosas, y ha ido cambiando, igual que con su postura hacia el Sáhara Occidental, han ido cambiando de postura por interés, no por creencia, ni mucho menos. Al final vemos que Israel va a seguir intentando convencer a su socio principal, porque se van a quedar solos Estados Unidos e Israel en esta aventura, de que Irán es el gran peligro de la zona, un país que no ha atacado a nadie en 250 años, un país que no puede tener bomba atómica. Nos van a seguir haciendo creer que están desarrollando material nuclear
y seguramente lo que nos vamos a encontrar dentro de unos meses, estamos a finales de septiembre, en torno a noviembre y diciembre, va a ser un nuevo intento por parte de Israel de bombardear y de crear una guerra con Irán. Que le secunde o no Estados Unidos, ahí va a estar el kit. Yo creo que Estados Unidos no está por la labor, ni mucho menos. Trump tiene una fortísima sintonía con Israel, pero ya hay muchos políticos norteamericanos, no es mi fuerte, vaya por delante la política interior norteamericana, pero ya hay muchos políticos norteamericanos que han puesto el grito en el cielo o han manifestado su desavenencia a seguir al pie de la letra, a rajatabla, la defensa de los intereses de Israel, porque es muy posible, y lo saben perfectamente, y mejor que nosotros, casi seguro, que a donde les quiere llevar es a un conflicto con Irán. E Irán no es Siria, Irán no es Afganistán, Irán no es una potencia media, sino que es un hegemón regional con un potencial militar que yo, lo he dicho varias veces, no nos hacemos cuenta, no nos hacemos cargo de lo que realmente representa el poderío militar iraní. Bueno, pues veremos si hay o no un nuevo conflicto entre Irán e Israel. Irán de momento se está preparando. Hemos escuchado, bueno, pues que Netanyahu ha sido muy tajante también en este sentido, diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Escuchábamos también el pasado martes a Donald Trump hablando en este sentido. Te quiero preguntar también por esto, Cristian, ¿cómo de cerca estamos de que estalle un nuevo conflicto en la región? Se habla de que está cerca un acuerdo en Gaza, pero el discurso de Netanyahu, como decía, pues no ha sido muy pacífico, ¿no? No, porque la conflictividad es lo que busca Netanyahu. Por eso yo creo que para entender el escenario completo hay que entender también el papel que jugó el 7 de octubre y que juega Hamás, porque parecería que las dos partes en alguna medida buscan eternizar este conflicto a costa de la sangre de los inocentes civiles gazatíes, porque no se observa claramente cuál fue el objetivo estratégico y táctico para ese ataque terrorista del 7 de octubre. Pero dicho esto, y reitero, claramente es negocio para Netanyahu eternizar este conflicto y por eso lo lleva adelante y por eso es una bomba de tiempo regional. Lo que marcaba Carlos sobre el tema de la guerra de los 12 días, concuerdo totalmente, y también con la hipocresía occidental, ¿no? Estos líderes occidentales, ¿cuál es la diferencia de lo que está pasando hoy con lo que pasó hace casi 3 años y viene pasando desde ese momento contra la población civil? Me parece que el escenario no ha cambiado prácticamente en nada, es una carnicería. Y lo que sí ha cambiado tal vez o se ha profundizado la falta de popularidad de estos líderes occidentales y que toman para sí la causa palestina, que es una causa tan sentida para sectores muy grandes de la población mundial y en particular de cierta progresía europea. Entonces buscan sostenerse, como es el caso del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Esta sobreactuación de Pedro Sánchez, que habría que ver, lo decía hace poco también con vos, Sergio, habría que ver qué medidas concretas tomó España en estos 3 años para limitar de forma efectiva este accionar israelí. Y también esa hipocresía, ¿no? Ese doble estándar. Es un genocidio lo de Gaza, no ha sido un genocidio lo del Donbass desde 2014, con los mismos objetivos, ¿no? O sea, por cuestiones étnicas, por cuestiones raciales, por cuestiones de eliminar a un grupo social, se intenta justamente ese ataque, entonces encuadra totalmente en lo que es un genocidio. Y esto de los vipers que mencionabas, realmente eso es algo también que desnuda y cómo este hombre se enorgullece y pone de relieve algo que no es ni más ni menos que terrorismo de Estado. Eso fue una operación terrorista y hay que decirlo con todas las letras. No se diferencia mucho cuando una banda terrorista pone una bomba en un vehículo y lo hace estallar en medio de una ciudad. Estos fueron vipers estallando en la humanidad de personas que podían eso estar en manos de un niño, podía estar en cualquier situación y así lo que pasó. Pero bueno, esos son los valores que desgraciadamente de lo que fue históricamente el pueblo judío, que fue un faro de humanidad en muchos sentidos, con muchos pensadores a lo largo de su historia, este hombre lo ha transformado en una de sus versiones más abjectas, a mi modo de ver. Y también con esto hace, aparte de lo que yo decía antes, de jugar, ¿no? estas cartas que hacen que cada vez se despierte más antisemitismo a lo largo del mundo, que yo no lo justifico para nada,
pero mucha gente toma esto como una causa para demonizar a la totalidad del pueblo judío, lo cual es un error, pero también desnuda cierta debilidad, como mencionaba Carlos. En esa guerra de los 12 días fue una paliza verdaderamente lo que le propinó Irán a Israel, y cómo Trump lo que demuestra que Netanyahu actúa a espaldas. Lo que pasa es que hay intereses muy fuertes, de los cuales sin duda a Donald Trump le cuesta mucho desembarazarse, pero sin duda dejó hacer Donald Trump durante esos 12 días, y nunca se vio, por lo menos por mi parte, las imágenes de devastación que había en ciudades israelíes después de esos ataques de misiles y drones. Entonces, ojo que también muestra a un gigante con pies de barro. Y para cerrar, creo que en esto de dejar hacer también hay algo de lo que dijo el otro día en las Naciones Unidas Donald Trump, en esto que muchos leyeron como un cambio de posición de Trump respecto de Ucrania, y yo lo veo más como una cuestión de, bueno, quieren ir, vayan, sin duda pueden ganarle la Unión Europea, Ucrania, vayan y peleen contra Rusia. Me parece que en este sentido es un poco decirle que sí como a los locos. Y con esto cierro, avalando también, que no hace falta que lo avale yo, por supuesto, pero las palabras de Carlos, recordando que no solo en muchos políticos, sino también en opinadores de muchísimo peso en Estados Unidos, hoy le están dando la espalda no solo a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, oponiéndose a eso, sino también al aval de Netanyahu, como lo hacen Tucker Carlson, como lo hacía en el último tiempo Charlie Kirk, e incluso, como dijo Tucker Carlson hace pocos días, pocas horas, cuando realmente se enfureció ante lo que, según él sostenía, Netanyahu hace gala y saca pecho diciendo que él maneja a los Estados Unidos y que él maneja al presidente Donald Trump. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de esta tensión en Oriente Medio, si os parece, vamos a mirar también a lo que está sucediendo entre Rusia y la OTAN en un momento de escalada, donde, por cierto, el Kremlin ha hecho declaraciones hace apenas unos minutos. Dice que los llamamientos a derribar aviones rusos suponen un grave repunte de la escalada cerca de las fronteras rusas. Muchos países bálticos están hablando en este sentido, Letonia, Polonia, Alemania parece algo más escéptica. Hemos escuchado a Donald Trump, que ponía también esta cuestión sobre la mesa. Andrew, si te parece, volvemos a empezar contigo. ¿Qué te parece esta nueva escalada entre Rusia y la OTAN y sobre todo los países europeos amenazando con derribar aviones? Claro, no es lo mismo que derribar drones, ¿no? Estarías matando también a personas, a los pilotos en este caso. Sí, efectivamente, pero yo no lo veo como una escalada, es una escalada retórica. Pero Rusia, Moscú lleva diciendo ya desde la diatriba del verano del 21, aquel arenga histórica de Putin de que el enfrentamiento es entre Rusia y Occidente y la OTAN. Lo que sí es que los líderes europeos han encontrado en el archivo un incidente que ocurrió en el 2015, en que un Sukhoi 27 ruso entró en el espacio aéreo turco durante 7 segundos y fue derribado. Y desde entonces no ha habido ninguna injerencia en el espacio aéreo turco. Esta expresión de dureza y decir este es el lenguaje que entiende Moscú está siendo recuperado después de los incidentes que hubo con los 19 drones en Polonia, el incidente del espacio aéreo en Estonia, que la actuación de la OTAN dejó mucho que desear y mostró una debilidad inherente en la posición de disuasión que podía tener la OTAN frente a injerencias rusas. De todas formas, este juego del ratón y el gato en los espacios aéreos navales lleva ocurriendo desde la Guerra Fría, en el cual ambos se prueban y testan las capacidades defensivas y es una manera de capturar o obtener inteligencia de cómo están los sistemas de defensa de ambos contendientes con respecto a una intervención que podía ser militar o una actuación. También veamos que estas declaraciones están siendo hechas dentro del contexto de lo que llaman unos ejercicios anuales que este año se llaman Zapad, Occidente en ruso, 25, que están ocurriendo en Belarus,
y en otras partes de la Federación Rusa, también fronterizas como Finlandia o la frontera con Estonia, en la cual se está tratando de demostrar que el ejército ruso, después de 3 años y medio, todavía está fuerte y dispuesto a atajar cualquier amenaza a su territorio, y que el régimen de Putin es fuerte y está en mejores condiciones que nunca para poder cumplir y acabar la operación especial en Ucrania en un plazo considerable. La apuesta de ambas partes es que una solución dialogada no es posible en estos momentos, puesto que ambos creen que la opción militar es la que más réditos le va a dar. La administración americana, Trump en particular, después de 9 meses, está preocupada, y aquí estoy de acuerdo con los 2 previos compañeros de tertulia, en que las bases americanas están muy enojadas con la atención excesiva de Trump en los frentes exteriores, y que no está haciendo para lo que fue elegido, que es la revolución MAGA dentro de su país. Y tras 9 meses está preocupado Trump de que la guerra de Ucrania, así como la de Oriente Medio, se convierta en las guerras de Trump y no, como él reclama, las guerras de Biden. Por lo tanto, está dispuesto a ofrecer sus servicios, pero ya está haciendo lo que se llama una estrategia de salida o exit strategy, en la cual en la guerra de Ucrania está diciendo, por supuesto, Ucrania puede, con la ayuda de los europeos, intentar una victoria militar y tratar de conseguir sus objetivos. Pero esto tienen que los europeos decidir si quieren luchar codo con los ucranianos, puesto que esta no es mi guerra, es la guerra de Biden, y yo solo estoy tratando de solucionar un problema. En Oriente Medio ve que sus posibilidades en los acuerdos Abraham y tratar de lograr un régimen americano de seguridad en la región se ven frustrados por la obstinación de Netanyahu de seguir la vía militar, y también desea un final de la guerra antes de Año Nuevo. Ha habido varias propuestas ahora. Una es qué van a hacer con Hamas. Han ofrecido Argelia e Indonesia como sitios donde la cúpula se establezca, puesto que Qatar ya no quiere tenerlos en su casa y ningún país de la región los acepta. Esto es un mazazo a las opciones de Hamas de mantenerse en el tablero de juego. Y luego está la propuesta de que una administración internacional financiada con dinero de Oriente Medio, de los países del Golfo, y con una fuerza de paz árabe, se establezca en un protectorado bajo Tony Blair de 5 años. Bueno, eso es un brindis al sol, y parecen propuestas desesperadas, casi tanto como la de Macron y Arabia Saudí, de una solución de 2 estados. Yo veo la incertidumbre y la falta de ideas concretas de un plan que entre dentro de las posibilidades de todos los actores. Y esto es principalmente porque nadie quiere poner la sangre y la financiación para solucionar e imponer una paz en la región. Todo el mundo quiere una solución, pero que la haga otro. Y ahí yo creo que está la cruz del problema. Bueno, pues un momento de tensión, desde luego, entre Rusia y la OTAN. Ayer Sergei Lavrov decía que ha habido una declaración de guerra, que la OTAN y la Unión Europea han declarado la guerra a su país. Se está hablando ahora, por cierto, Dmitry Peskov respondiendo a Mark Rutte, que decía que derribarán aviones si es necesario. Dice el propio Peskov que habrá consecuencias. Dice que son declaraciones peligrosas, imprudentes e irresponsables. Decía además que la alianza no tiene pruebas de que Rusia haya violado las zonas aéreas de ninguno de sus miembros. Carlos, te quiero preguntar a ti precisamente por esto, por estas amenazas de Europa, de la OTAN, del secretario general, y sobre todo, ¿cuál puede ser la respuesta de Rusia? Ayer preguntaban al embajador en Francia y decía, si nos derriban un avión, habrá una guerra. Evidentemente.
Yo creo que las declaraciones de Lavrov se explican por un doble motivo. Primero, la desconfianza que tiene, con todos los motivos del mundo, Rusia a la palabra dada por Estados Unidos. Recordemos, no vamos a hacer ahora un memorándum de lo que ha sucedido desde la caída de la URSS, pero el desplante constante a Rusia por llegar, Rusia intentó de varias maneras llegar a acuerdos con Occidente e incluso tener puentes de cooperación. Por supuesto, esa ampliación de la OTAN hacia el este que se le prometió que nunca iba a suceder y ha ido sucediendo sistemáticamente. La traición que sufrió Rusia en el caso de Libia y otras muchas circunstancias, la aplicación de sanciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, es evidente las ansias de algunos países de Occidente, Francia y Reino Unido principalmente, por llegar a un conflicto con Rusia. El mantenimiento de la guerra en Ucrania es el ejemplo de intentar aproximar un conflicto directo con Rusia, y juntándolo uno con lo otro entendemos el sentimiento de agresión que siente Rusia y las palabras de Lavrov. Evidentemente, si aeronaves, drones o cualquier otro artefacto viola el espacio aéreo, pues ese país puede responder. Pero aquí lo que está sucediendo es que se está buscando un hecho que justifique una confrontación directa con Rusia. Vimos hace poco que esos drones en Polonia eran otra cosa. De hecho, se certificó el caso de un proyectil, un misil ucraniano que había caído en Polonia y se nos vendió como que habían sobrevolado drones rusos sobre Polonia. Se ha buscado el mismo casus belli en otros países, en Lituania, y no está claro ni mucho menos. Recordemos también lo que sucedió con el Nord Stream, que se vendió en Occidente como que había sido un acto de sabotaje ruso y luego no había nada de esto. Hay que tener mucho cuidado con estas gentes que nos quieren arrastrar una guerra. Yo no sé si se comprenderá la magnitud de las intenciones de esta gente. Rusia, evidentemente, no bromea al respecto. Las declaraciones europeas de que estamos dispuestos a derribar aviones rusos no ayudan a crear un ambiente de disensión, pero es que este ambiente no se busca, sino que lo que se busca es todo lo contrario. Ahora estamos en otro momento, es un movimiento pendular en el que ahora, en estos momentos, es uno de los momentos más de mayor tensión desde hace unos meses. Y Europa, capitaneada por Francia y Alemania, no dista mucho de esos intereses, Reino Unido, que están intentando empujar a Europa a una guerra con Rusia, con todo lo que significaría, vivimos unos momentos de tensión que a lo mejor no se reflejan de la manera que se deberían reflejar en los medios de comunicación y se desvía la atención de otra manera. Así que no sé cuál será el paso. Supongo que Rusia no tiene ningún interés en que esta guerra se produzca e intentará. Ha contado el caso de aquella aeronave derribada en Turquía, y Rusia hizo lo imposible en varias ocasiones por quitar hierro al asunto, pero Rusia tiene un límite, como todos los países, y a lo mejor cae en la trampa que le está teniendo constantemente Occidente para que de facto se desarrolle un conflicto. Es uno de los momentos más tensos desde los últimos 6-7 meses, seguramente. Uno de los momentos más tensos incluso desde la Segunda Guerra Fría, con una escalada, al menos en lo dialéctico. También ayer, por ejemplo, hablábamos de que Estados Unidos lanzaba aviones, hablaba de que despegaba aviones por violaciones de su espacio aéreo en Alaska, algo que es habitual, pero que, claro, en este clima de tensión pues se acerba mucho. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿cómo ves este momento entre Rusia y la OTAN? Y sobre todo, bueno, pues esto que decía ayer Lavrov, ¿no?, de que han declarado la guerra a su país. ¿Se siente así en Rusia? Sí, por supuesto, no hay demasiadas dudas al respecto. Acá la pregunta central es que deberíamos dudar de las afirmaciones que hacen los occidentales. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que mienten, como bien mencionaba Carlos, y hay que recordar incluso el hecho acontecido allá hace un par de años en
en Polonia, ¿no? Cuando un misil antiaéreo ucraniano cae en territorio polaco matando a 2 campesinos y esto enseguida empiezan a exigir que se aplique el artículo 5, Zelensky diciendo que había sido un misil ruso, cuando claramente se supo, a las pocas horas ya se sabía que había sido un arma antiaérea ucraniana, y esto también lo sabía Zelensky. Esto muestra la peligrosidad de estos individuos que no tienen el más mínimo reparo en mentir descaradamente, llevando al mundo a la posibilidad de una guerra mundial. Esto hace que el escenario sea muy peligroso, y también tendríamos que preguntarnos por qué Rusia les haría el caldo gordo, por qué Rusia tomaría medidas con drones, los 19 drones que claramente es un montaje. ¿Por qué invadiría su espacio aéreo con un avión corriendo el riesgo de que sea derribado, cosa que a Rusia no le interesa? Porque Rusia podría haber escalado muchas veces esto. En muchas ocasiones yo creo que la paciencia estratégica de Putin evitó que esto pasara a mayores. Sin duda que esa paciencia estaba también abonada por el hecho de en el horizonte ver la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien no tengo dudas que está por la labor de no caer en el juego de la OTAN. De hecho, a ver, hace pocas horas, hace pocos días, prácticamente se declaró la guerra abierta contra George Soros en Estados Unidos por parte de la administración republicana. Y hay que recordar que estos intereses que representa George Soros son también enemigos jurados de Rusia, de China y de todos los soberanistas del mundo. Entonces, yo dudaría mucho de estas afirmaciones que hacen los occidentales respecto a estas acciones de Rusia. Tengo más motivos para dudar de ellos que del Kremlin. Por otro lado, es cierto que la OTAN y Europa le han declarado la guerra a Rusia, pero no de ahora. Yo diría incluso si nos remontamos a 2008, cuando después del discurso memorable en Múnich del presidente Putin apelando a la racionalidad de Occidente y ofreciendo creo que por última vez, una mano tendida de Rusia para construir un nuevo mundo juntos, al año siguiente apañan el ataque de ese cobarde que fue Mikhail Saakashvili contra la población civil en Osetia del Sur. Entonces, y después, bueno, no vamos a enumerar todas las agresiones que derivaron justamente la guerra actual con el golpe de Estado de Yanukovych, el fraude electoral de 2004-2005, etcétera. Y de hecho, si faltan más pruebas, el presidente Trump el otro día dijo claramente, cuando reprendió a los socios europeos de la OTAN, diciendo que era una locura que sigan comprando hidrocarburos rusos, gas, petróleo, y que era algo estúpido y que él no podía entender cómo estos países de la OTAN le compraban y financiaban al país con el cual tenían una guerra. O sea, Trump claramente dijo que la OTAN está en guerra con Rusia. No lo dijo Putin, no lo digo yo, no lo dice Carlos, no lo dice Andrew. Lo dijo Trump, Donald Trump, y obviamente caracterizó esto como una estupidez. Y para cerrar, yo creo que en ese sentido, como bien mencionaba Andrew, si no me equivoco, Donald Trump toma ahora una tesitura que tiene que ver con decirles veladamente a los europeos, bueno, a ver, ¿quieren guerra? Vayan, van a ir solos. Ucrania puede vencer a Rusia con la ayuda de Europa, yo les voy a vender armas, hagan lo que quieran, buena suerte para todos. Lo dijo claramente. Hay que ver porque la esperanza de estos globalistas, guerreristas europeos está sin nada con poder arrastrar a Estados Unidos esa guerra. Sin Washington no lo pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es donde se genera este nerviosismo y esta desesperación por generar un casus belli que puede arrastrar a la Casa Blanca del lado de ellos. Y esto lo sostengo porque obviamente yo creo que con esto cierro que es un troleo lo que le dijo, por supuesto, Donald Trump, que repito, Ucrania con la ayuda de Europa puede vencer, no solo recuperar los territorios, sino algo más. Porque es el mismo Donald Trump que a Zelensky le dijo, primero, que estaba jugando con una guerra mundial, segundo, le dijo que era una estupidez pensar que se podía vencer un país 20 veces más grande, y cuando le dijo que Rusia había vencido a Napoleón y a Hitler, y que era una máquina de guerra invencible. Entonces, evidentemente es un troleo, pero sí desnuda que, claro, Occidente, este Occidente globalista y guerrerista, le declaró la guerra ya hace mucho tiempo a Rusia.